Ayer, cuando hablé sobre la controversia que está enfrentando el Jikook por la supuesta filtración de información de un hacker, muchas personas asumieron que mi molestia se debía a que esa cuenta estaba desmintiendo y prácticamente enterrando el ship Jikook, como si mi único problema fuera que alguien dijera que Jikook no es real. Pero la verdad es que mi incomodidad no tiene nada que ver con eso, sino con la cantidad de hate que les está cayendo a ambos por culpa de estos rumores. Creo que muchos no entienden realmente la situación, así que quiero dejarlo bien claro. Primero que nada, sí, me gusta Jikook. No es ningún secreto, y este canal está dedicado a ellos porque me gusta su conexión, me gusta lo que transmiten cuando están juntos, me gusta la química que tienen y las interacciones que hemos visto a lo largo de los años. Pero eso no significa que yo tenga la verdad absoluta sobre su relación. Nunca he dicho que sé con certeza si están juntos o no, porque la única verdad la tienen ellos. Y punto. Yo creo en Jikook por lo que veo, por lo que me transmiten, sus gestos, sus miradas, sus acciones, pero nunca he afirmado que tienen que estar juntos sí o sí. Y aunque me encantaría que en algún momento se confirmara algo, también soy consciente de que eso es algo que solo ellos podrán aclarar con el tiempo, si es que deciden hacerlo. Y si en algún momento Jimin o Jungkook confirmaran una relación con otra persona, yo los apoyaría igual, porque antes que cualquier ship, lo más importante es apoyarlos como artistas y sobre todo como personas. Aquí es donde entra el problema con esta filtración del supuesto hacker. El problema no es que hunda a Jikook como ship, el problema es que está generando odio innecesario hacia los dos con rumores que no tienen ningún fundamento real. Y lo peor es que la gente se los cree sin cuestionar nada, sin buscar pruebas, sin pensar en las consecuencias que pueden traer. Por ejemplo, el rumor sobre la supuesta pedida de mano de Jimin a una integrante de Twice. Esta información salió de una cuenta que ya ha sido expuesta varias veces por inventar cosas, por decir mentiras y prometer pruebas que nunca muestra. Sin embargo, hay personas que prefieren creerles sin pensarlo dos veces. Y lo peor es que, en lugar de solo tomarlo como un rumor más, están usando esto como una excusa para atacar a Jimin de muchas maneras. Lo están rebajando, están inventando cosas sobre su personalidad, sobre sus intenciones, lo están insultando como si él hubiera hecho algo malo, cuando en realidad ni siquiera hay pruebas de que esto sea verdad. Y luego está el caso de Jungkook, que también está siendo atacado por su supuesta relación con Minju. Hay fans que lo acusan de muchas cosas, incluso de ser infiel, cuando ni siquiera se ha confirmado que tenga una relación con alguien. Jungkook nunca ha hecho oficial nada respecto a su vida amorosa, pero eso no impide que la gente lo critique y lo ataque como si estuviera obligado a dar explicaciones sobre con quién sale o deja de salir. Aquí es donde veo el verdadero problema de esta situación. El fandom se está dejando llevar por información sin fundamento y está convirtiendo esto en una guerra innecesaria. En lugar de centrarnos en el talento de Jimin y Jungkook, en lo que están logrando con su música, en los proyectos en los que están trabajando, la gente está más interesada en esparcir rumores y en atacar a los propios artistas que dicen apoyar. Y todo por información que ni siquiera es confiable. Yo entiendo que como fans siempre queremos saber más sobre la vida de nuestros ídolos. Es normal sentir curiosidad, pero hay una línea entre la curiosidad sana y el acoso o la difusión de información falsa. Y lo que está pasando ahora con estos rumores es precisamente eso. Acoso disfrazado de filtraciones. No se trata de que alguien esté exponiendo una verdad oculta, se trata de que están usando mentiras para generar controversia, para llamar la atención, para ganar seguidores a costa del odio que se genera hacia Jimin y Jungkook. Y lo peor es que muchas personas dentro del fandom están cayendo en ese juego. No solo creen los rumores sin cuestionarlos, sino que además los comparten, los discuten como si fueran verdades absolutas y hasta los usan para atacar a los propios idols. ¿Cómo puede alguien llamarse fan si lo único que hace es difundir información dañina sobre ellos? Si de verdad los apoyamos, lo mínimo que podemos hacer es no contribuir a la toxicidad, no darles importancia a cuentas que solo buscan difamar y, sobre todo, recordar que la vida privada de los chicos no nos pertenece. Jimin y Jungkook son seres humanos antes que idols, antes que integrantes de BTS, antes que cualquier ship.
No tienen por qué dar explicaciones sobre con quién salen, con quién hablan o qué hacen en su vida personal. Y es increíble cómo algo tan simple como esto se le olvida a tanta gente cuando aparecen rumores como estos. Lo que quiero que quede claro con todo esto es que el problema aquí no es que alguien diga que Jikook no es real. El problema es que están usando rumores falsos para desprestigiar y atacar a dos personas que no han hecho nada malo. No es justo para ellos, no es justo para el fandom, y sinceramente, no tiene sentido que sigamos dándole importancia a este tipo de cosas. En lugar de caer en estas polémicas, deberíamos centrarnos en lo que realmente importa: el trabajo y esfuerzo de Jimin y Jungkook. Apoyarlos como artistas, respetarlos como personas y no dejarnos llevar por rumores que solo generan más odio. Porque al final del día, lo único que realmente sabemos es lo que ellos deciden mostrarnos. Y lo mínimo que podemos hacer como fans es respetar eso. Para terminar, quiero compartir por qué creo firmemente en el Jikook, a pesar de que no haya una confirmación explícita al 100%. Y es que, como mencioné antes, sus acciones hablan más que cualquier palabra. No es solo lo que vemos en pantalla, sino esos pequeños gestos, esas miradas que transmiten más de lo que cualquier declaración podría expresar. Es el lenguaje de los sentimientos, de la complicidad, de la conexión genuina entre dos personas que, a lo largo de los años, han construido algo verdaderamente especial. Desde el comienzo, hemos sido testigos de la forma en que Jungkook cuida de Jimin, de una manera que va más allá del simple compañerismo. En el grupo, todos se cuidan entre sí. Eso es innegable. Pero la forma en que Jungkook protege, observa y atiende a Jimin es un nivel completamente diferente. Se trata de una atención casi instintiva, de un deseo de asegurarse de que Jimin esté siempre cómodo, feliz y bien. No es solo preguntarle si necesita algo, es anticiparse a sus necesidades, leer sus expresiones, entender lo que siente sin que tenga que decirlo. Eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Eso es algo que surge cuando alguien se ha grabado cada detalle de la otra persona en el corazón y la mente. Es increíble ver cómo Jungkook ha memorizado los hábitos de Jimin, cómo sabe exactamente lo que le gusta, lo que no le gusta, su rutina diaria, sus pequeñas manías, lo que le hace sentir bien y lo que le incomoda. Y no solo se trata de conocerlo, sino de actuar en consecuencia. Jungkook no duda en hacer lo que sea necesario para que Jimin esté bien, ya sea ofreciéndole su ayuda, dándole su espacio cuando lo necesita, o simplemente estando ahí, presente, como un apoyo incondicional. Y eso es algo que solo se ve en relaciones donde el cariño y la devoción son genuinos. Las miradas entre ellos lo dicen todo. Esas miradas profundas, llenas de algo más que simple amistad. Hay admiración, hay ternura, hay una chispa innegable que brilla cada vez que están juntos. No es solo la química en el escenario, donde su sincronización es perfecta y sus movimientos parecen estar conectados por un hilo invisible. Es fuera de los reflectores, en los momentos espontáneos, cuando creen que nadie los está viendo, y sin embargo, sus acciones los delatan. Como cuando Jungkook busca a Jimin en la multitud, como si su mundo girara en torno a él. Como cuando Jimin se apoya en Jungkook sin pensarlo dos veces, confiando en que él siempre estará ahí para sostenerlo. Hay gestos que son imposibles de fingir, como la forma en que Jungkook toca a Jimin con una delicadeza especial, con un cuidado que habla de amor, de afecto profundo, o la manera en que Jimin sonríe cuando Jungkook está cerca, como si su presencia le diera paz. Son esos momentos, esos detalles, los que nos hacen creer que entre ellos hay algo más grande, algo que trasciende la amistad y que se ha ido construyendo con el tiempo. Y no podemos olvidar el lenguaje corporal, la forma en que se buscan en medio de los demás, cómo parecen tener su propio mundo cuando están juntos. Jungkook, a pesar de su personalidad más reservada, se muestra diferente con Jimin, más abierto, más expresivo. Jimin, por su parte, confía en Jungkook como en nadie más. Se apoya en él de una manera que muestra cuán importante es en su vida. Son complementarios, como dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Por otro lado, Jimin no se queda atrás cuando se trata de Jungkook. Si bien el menor del grupo siempre ha demostrado su admiración y cariño de una manera más evidente y juguetona, Jimin, con su esencia delicada pero profunda, también ha sabido corresponder a todas estas atenciones de una forma más sutil pero igualmente significativa. Jimin siempre está pendiente de Jungkook,
pero especialmente cuando se trata de su bienestar y su salud. Es casi instintivo para él vigilarlo con una mirada protectora, asegurarse de que esté bien alimentado, que descanse lo suficiente y que no se sobrecargue con el arduo trabajo que implica su carrera. En varias ocasiones, los fans han notado cómo Jimin discretamente le alcanza agua, le ofrece su chaqueta cuando hace frío, o incluso lo regaña dulcemente cuando Jungkook descuida su alimentación o se esfuerza más de lo necesario. Es una preocupación genuina, un reflejo del cariño profundo que le tiene. Aunque a diferencia de Jungkook, Jimin no siempre es tan obvio con sus acciones. Basta con observarlo detenidamente para notar que sus ojos también siguen a Jungkook con una devoción especial. Es en los pequeños gestos, en esas miradas cómplices, en esos roces aparentemente accidentales donde se esconde la intensidad de su conexión. Jimin es detallista, lo conoce a la perfección y en muchas ocasiones ha demostrado que sabe exactamente lo que Jungkook está pensando o sintiendo, sin necesidad de que éste se lo diga. Un simple cruce de miradas entre ellos es suficiente para entenderse. La complicidad que han desarrollado a lo largo de los años ha llevado a muchos a pensar que incluso viven juntos o pasan más tiempo del que se podría imaginar compartiendo su día a día. Se mueven en perfecta sincronía, como si sus rutinas estuvieran completamente grabadas en la mente del otro. No es raro ver cómo terminan las frases del otro, cómo parecen anticipar sus acciones o cómo encuentran consuelo en la presencia mutua sin necesidad de palabras. El lazo que une a Jimin y Jungkook va más allá de la amistad y el compañerismo. Es una conexión que ha evolucionado con el tiempo, que ha crecido con ellos y que se ha fortalecido con cada momento compartido. Desde las risas en los camerinos hasta las noches en las que, agotados, simplemente disfrutan de la compañía del otro en silencio. Son la personificación de la frase «estar en casa no es un lugar, sino una persona». En el escenario, esta química es aún más evidente. Las miradas que se dedican, la forma en que se buscan y se complementan en cada presentación, dejan en claro que hay algo especial entre ellos. No importa si están rodeados de miles de personas. Cuando Jimin y Jungkook están juntos, parece que el mundo entero desaparece y solo quedan ellos dos. Muchos han intentado descifrar la profundidad de su relación, pero la verdad es que solo ellos dos conocen el verdadero significado de cada mirada, de cada gesto y de cada palabra compartida. Lo único que está claro es que el lazo que los une es irrompible y que, pase lo que pase, siempre se tendrán el uno al otro. Jikook es más que una simple amistad. Es una historia de conexión, apoyo incondicional y sobre todo, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias.